Hola mis amigos, esperamos que estén siendo bendecidos y hoy sea un día especial de iluminación con la palabra de Dios que hemos preparado para todos ustedes. El tema que abordaremos tiene como título Los niños que van al cielo. Este es un tema muy sensible que ha causado mucha controversia e infinidad de posiciones teológicas, todas apuntando a la salvación incondicional de los niños. Unos sostienen que es la inocencia de los niños el origen de su salvación, otros que nacen sin culpa, otros sostienen que los niños aún no han pecado y que por lo tanto Dios en su misericordia no aplica su mandato de que el alma que pecare esa morirá, etc. Empecemos describiendo el estado espiritual del ser humano según la palabra de Dios. La Biblia enseña la condición en la que se encuentra todo ser humano desde que nace, como lo podemos ver en los siguientes versículos. Salmos 51:5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, y que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Romanos 5:18. También nos dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Una primera conclusión de lo visto es que no existe bíblicamente ningún ser humano que haya nacido en condición de inocencia, que sea justo y mucho menos que sea salvo sin Cristo de la condenación del pecado. La simiente del pecado viene en el ADN de todo ser humano y por lo tanto, por naturaleza es impuro, inmundo y necesita acercarse o ser acercado a Jesucristo para su salvación, como lo veremos más adelante. La salvación de la condenación por el pecado solamente es potestad de Dios. Nadie más puede salvar a nadie, mucho menos salvarse a sí mismo. Salmos 37:39 dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Hechos 4:12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Segunda de Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Respecto a la salvación, veamos una promesa muy especial hecha por Dios a los hombres, que como veremos más adelante, aplica para la salvación de los niños. Veamos dos versículos muy interesantes. Hechos 11 del 12 al 14 que dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel, que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:31 que dice: y sacándolos les dijo:
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El término salvo, transliterado del griego, es sozo, cuya definición es salvar, librar, proteger, preservar. De lo revisado podemos deducir que la salvación es un acto personal del que se cree en el Señor Jesucristo. Sin embargo, esa salvación viene con la promesa de que Dios se encargará de llamar y preservar para salvación a los de la casa del creyente. La Biblia nos enseña que hay varias condiciones del ser humano que le garantizan la condenación eterna. Esto lo vemos en Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Para nuestro estudio nos vamos a centrar en la condición de inmundo, que acabamos de ver en Efesios 5:5. Es decir, que nada inmundo entrará en el reino de Dios, incluidos los niños mencionados en 1 Corintios 7:14. En la enseñanza respecto al divorcio que da el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, del 12 al 14, nos brinda una revelación sorprendente que dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene a la mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí la palabra clave es inmundo, en griego transliterado akatartos, definición inmundo, impuro. Akatartos también usado para calificar a demonios como sucios y asquerosos, espiritualmente reprobados, como lo menciona Hechos 5:16. También tenemos otra palabra clave, santos, en griego transliterado hagios, definición santos, sagrado, consagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa. Dicho de otra manera, que está especialmente dedicado o consagrado a Dios. En 1 Corintios 7, del 12 al 14, vemos el cumplimiento de la promesa de Dios a un creyente, de que su casa será salva. En el caso del niño que aún no ha llegado a la edad psicológica para asumir su responsabilidad moral respecto a su condición de impureza, Dios lo hace puro. Lo declara santo y lo separa para él. Dios es fiel a su promesa. Si en esta condición el niño fallece, es indudable que va al cielo, gracias a la cobertura de salvación dada por uno de sus padres o por los dos padres creyentes. El siguiente versículo ha sido muy mal interpretado para afirmar que todo niño, si muere, será salvo. Sin embargo, si lo estudiamos con detenimiento, vemos que en el llamado de Jesús a los niños está implícita la promesa de Dios de que tú y tu casa será salva. Veamos, Lucas 18:16 dice, mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. También podemos ver este pasaje en Mateo 19:14 y Marcos 10:14. Aquí la palabra clave es llamándolos. En griego transliterado proskaleomai, definición, llamándolos, llamar hacia uno mismo, es decir, citar, invitar. Proskaleomai, también de la misma raíz de kaleo, que significa llamar, utilizada en Romanos 8:30, donde se llama a los predestinados a la salvación. Tenemos otra palabra clave, dejar,
en griego transliterado afiemi. Definición: dejar en paz, dar permiso, enviar, consentir, entregar. Finalmente, otra palabra clave, impidais, en griego transliterado koluo. Definición: impidais, prohibáis, obstaculizar, detener por palabra o hecho. Analizando estas definiciones de los términos en griego, podemos ver que para que los niños, de los tales sea el reino de Dios, la condición es que los mayores los dejen, les den permiso, consientan en que vayan, los envíen, o lo que es más efectivo, los entreguen para acercarse a Jesucristo. Nunca los obstaculicen ni les prohíban conocer a Cristo. Si el niño crece conociendo a Jesucristo con la guía y aprobación de los padres, hay más posibilidades de que el niño llegue a la salvación de niño, de joven o en su edad adulta, en concordancia con lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La conclusión final de lo estudiado, sin apasionamientos, es que no todo niño que muera antes de cumplir la edad psicológica para asumir su responsabilidad moral respecto al pecado, por su sola condición de ser niño será salvo. No es posible por su condición de inmundicia e impureza, contaminado por el pecado desde la generación de Adán. Solamente los niños que tengan la cobertura de los dos o de uno de los padres, que sean verdaderos creyentes, dejarán de ser inmundos a los ojos de Dios y Él los considerará santos. La pregunta a estas alturas sería: ¿para qué nos sirve este conocimiento? ¿Qué aporta al evangelista este conocimiento? Bueno, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es decir la verdad de la palabra, no engañar a nadie diciendo lo que la Biblia no dice, ni dando falsas esperanzas a los no creyentes. Es necesario predicar que el amor de los padres por sus hijos también los debe impulsar a conocer a Jesucristo, para que de esta manera los dos padres o uno de ellos brinde la cobertura de salvación a sus hijos, como lo afirma 1 Corintios 7:14. Esto ha sido todo por hoy, mis amigos y hermanos. No cabe duda de que los temas de la palabra de Dios son apasionantes y siempre queda mucha tela que cortar, pero esperamos que este estudio haya sido de bendición para usted y le animamos a realizar sus propios estudios y compartir sus conclusiones. Hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga.